Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 262. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando en el día de hoy los Salmos 118 al 122. Si empezó esta jornada con nosotros, pues hoy es domingo, y si empezaste más luego, pues hoy es el día que te toca 5 capítulos. El Salmo 118 es un salmo congregacional de reconocimiento de la bondad de Dios hacia su pueblo. Varios cantos en inglés y español salen de las palabras de este salmo. Como mencionamos ayer, el verso 8 de este salmo es el verso en el mismo medio de la Biblia. Deben notar en su forma de cántico congregacional que las partes repetidas comúnmente eran cantadas en respuesta al cantor principal del salmo, envolviendo a todo el pueblo en la adoración. Noten las referencias a la casa de Israel, la casa de Aarón y los que temen al Señor en los versos 2 al 4 con sus respectivas respuestas cantadas. En los versos 5 al 7 el salmista describe su proceso de angustia y su confianza en Jehová durante su tiempo de necesidad. Noten los versos 8 y 9, cuales definen el refugio en el Señor como mejor que la confianza en los hombres o gobernantes. Los versos 10 al 13 regresan al formato de canto y respuesta, esta vez con relación a la victoria militar del pueblo ante sus enemigos. Los versos 14 al 16 hacen lo mismo, pero con respecto a la salvación de Jehová y de las obras de su diestra. La diestra de Jehová es un concepto típico en las Escrituras como símbolo de justicia y exaltación. Por esto es significante que Cristo haya sido exaltado hasta sentarse a la diestra del Padre. El verso 17 es bastante reconocido de este salmo y muestra la esperanza del salmista de poder contar las maravillas de Jehová, comenzando con la manera en la cual lo libró de la muerte. El verso 18 describe su condición como disciplina de Dios y los versos 19 al 24 hablan acerca del camino de la rectitud delante de Jehová. Deben notar en este segmento el verso 22, cual es utilizado por Jesús mismo en Mateo 21:42 como una referencia al Mesías. El verso 24 también es bastante reconocido de este salmo. Este es el día que hizo el Señor. Deben notar las palabras de los versos 26 y 27. En el español se nos hace más difícil discernir el verso 26, pero las palabras de estos versos 26 y 27 son el clamor del pueblo durante la entrada triunfal de Jesús en Juan capítulo 12. Las palabras del verso 26 son actualmente Hosana. El salmo termina con la bendición de Dios desde su altar en el templo y un final agradecimiento de Jehová por su bondad y amor. El Salmo 119 es el salmo más largo y también el capítulo más largo de la Biblia. El salmo es un acróstico con 8 líneas por cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. De esta manera, el salmo tiene 22 secciones o segmentos. Aunque el salmo es extenso, el tema central del mismo es la ley y los mandamientos de Jehová. El salmo tiene el propósito de demostrar el impacto de seguir la palabra de Dios y los beneficios de andar en rectitud. Dependiendo cuál versión estés leyendo, es posible que vea el sonido o las letras actuales del alfabeto al comienzo de cada segmento. A pesar de que este salmo es bastante extenso, les exhorto a resistir el impulso de leer rápidamente sus palabras sin dar tiempo a su mensaje. Tome el tiempo para leerlo despacio y notarás que cada segmento contiene elementos comunes. Aparte de notar varios versos conocidos de este capítulo, noten también la repetición de los siguientes temas en cada segmento. Primeramente, el salmista desea la instrucción de la palabra de Dios. Es mencionada como su ley, sus estatutos y sus mandamientos. Segundo, el salmista se deleita verdaderamente en la ley de Dios. Vas a notar constantemente en cada segmento, el salmista va a mencionar cómo se deleita en la ley de Jehová. Tercero, el salmista se compromete a seguir la ley de Dios. Notarán segmentos que dicen que andaré en su palabra, cumpliré su palabra, andaré en justicia. Está hablando de un compromiso de seguir la ley de Dios. Cuarto, el salmista pide que Dios esté atento a su condición o circunstancias. Está andando en la ley de Dios precisamente para que el favor de Dios sea sobre él en particular circunstancias cuales son mencionadas en cada segmento. Quinto, el salmista confía que la salvación de Jehová viene mediante el andar en su ley.
y notarán en algunos versos que notarán la diferencia entre andar en la ley y andar errante. Noten varios instantes en el Salmo donde, incluyendo el último verso, cual el salmista explica estuvo errante y Dios lo trajo otra vez al camino correcto. Sexto, el salmista se contrasta con quienes no guardan la ley. Verás entonces que va a estar hablando acerca de personas quienes no andan conforme a la ley de Jehová y cuál es su deleite, por lo cual entonces se contrasta con ellos. Todos estos elementos están presentes en una forma u otra en cada segmento del Salmo. De esta manera, el Salmo 119 es una extensa repetición acróstica de temas interconectados, los cuales centran en la ley de Dios. Para nuestros propósitos de lectura hoy, no entraré en una descripción verso por verso, ni segmento por segmento, ya que van a tener bastante tiempo leyendo el Salmo, pero le animo a tomar el tiempo de leer el Salmo completo y despacio como para poder apreciar su mensaje. El Salmo 120 es un cántico gradual o un cántico de ascenso, cual se entonaba durante el viaje de los peregrinos hebreos hacia el templo en Jerusalén. Este salmo en particular indica en el verso 5 que su autor es de Mesec, cual era una región en lo que hoy día es Turquía, Irán y el sur de Rusia, en un país llamado Georgia. Esto implica que el salmista tuvo largo camino hacia el templo en Jerusalén desde las regiones más norteñas de Israel. El salmo comienza con la mención de su clamor a Jehová y la respuesta de Dios a tal clamor. Los versos 2 al 4 describen el problema del salmista, cual trata de las lenguas mentirosas y fraudulentas, probablemente indicando falso testimonio en su contra. Describe el poder de las palabras dañinas como saetas agudas en manos de un arquero diestro. El Salmo termina en los versos 5 al 7 con la mención de su lugar de morada, siendo en Mesec y Cedar. Cedar queda en lo que hoy día es Siria y Turquía. Las regiones al norte de Israel eran conocidas por sus constantes guerras y aún hasta el día de hoy sigue siendo una región inestable, por lo cual el salmista describe su habitación entre ellos como siendo entre quienes odiaban la paz. El último verso indica que el salmista es pacífico, pero se ha visto en guerras con sus vecinos por motivo de su deseo y sus malas lenguas. Esto probablemente es una confesión del salmista antes de llegar al templo para ofrecer holocaustos y pedir propicio delante de Jehová. El Salmo 121 es otro cántico de ascenso y un salmo bastante reconocido. Aunque muchos probablemente conozcan las palabras del primer verso, típicamente no asocian su significado con el contexto del salmo, siendo un cántico gradual. En alzar sus ojos a los montes, el salmista está indicando a Jerusalén, particularmente en donde estaba el templo. Para el pueblo hebreo, aunque Jehová les ayudaba y hacía su presencia notoria entre su pueblo en todas partes, su templo en Jerusalén era conocido como su morada física. Igualmente en Silo y Gabaón durante el tiempo en que se encontraba el tabernáculo en esos lugares. El verso 2 contesta la pregunta del verso 1, indicando que su socorro viene de Jehová. Noten la mención de Jehová como creador en similitud al Salmo 115, estimando su poder por encima de todos los ídolos ajenos. Los versos 3 al 5 describen a Dios como protector y defensa tanto de quienes ascendían al templo como de Israel mismo. Noten el uso de mano derecha en el verso 5, indicando la presencia de Dios en toda justicia. El verso 6 sigue el tema de la protección de Dios con una alusión a la columna de nube y la columna de fuego de durante el tiempo del Éxodo, en el cual la nube protegió a Israel del sol por el día y la columna de fuego del frío y el peligro de la noche. El salmo termina en los versos 7 y 8 con más referencias a la protección de Jehová. Deben notar que el verso 8 se asemeja a la bendición de obediencia mencionada en Deuteronomio 28 sobre todos quienes anduvieran en la ley de Dios para cumplir sus estatutos, de los cuales las fiestas solemnes eran parte íntegra en el templo. El Salmo 122 es otro cántico gradual, pero es peculiar ya que es escrito por David. Y es peculiar porque el tabernáculo de David era la única casa de Jehová en Jerusalén al tiempo de su escritura.
Esto es significante porque indica que millares de personas viajaron a Jerusalén para presenciar lo acontecido en el tabernáculo de David, cual contenía solamente el arca del testimonio. De esta manera, el único sacrificio ofrecido en el tabernáculo de David era la adoración del pueblo, fruto de labios. Sin embargo, David escribe este salmo para el camino de los peregrinos a Jerusalén para experimentar la presencia de Dios en la ciudad. Los versos 2 al 4 describen el sentir del pueblo al llegar a Jerusalén. El verso 2 habla del recuerdo del peregrino de haber estado dentro de los límites de la ciudad y su anticipación de regresar. El verso 3 define a Jerusalén como una ciudad bien fundada y unida entre sus habitantes. Noten el verso 4, cual describe las tribus de Jehová subiendo a Jerusalén para adorar a Jehová allí. Cuando vemos a JAH en los Salmos, es una referencia al nombre sagrado de Dios, el cual los hebreos no pronunciaban. Recuerden que los hebreos llaman a Jehová Hashem o el nombre. El verso 5 nos muestra el sentir de David en cuanto a Jerusalén y nos ayuda a entender por qué se llamaba parte de la ciudad de David. En los versos 6 al 9, David amonesta a los peregrinos a clamar por la paz de Jerusalén, probablemente implicando que las múltiples tribus, cada uno con sus respectivos problemas, pudieran traer discordia y tensión a la ciudad. Durante el cántico gradual, los peregrinos quienes entonaban esta alabanza rogaban por la paz de Jerusalén, tanto por ellos mismos como para todos los demás quienes ascendían a la ciudad. Esto han sido los Salmos 118 al 122. Espero el video les sea de provecho. Sigan hacia adelante en su lectura diaria y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.